Con el pasar del tiempo, el continente americano se ha visto envuelto en un sinfín de polémicas, desastres, crímenes y sobre todo un derramamiento de sangre innecesario frecuentemente relacionado con la estabilidad mental de personas trastornadas, las cuales frecuentemente suelen ser responsables de cometer las mayores atrocidades que el ser humano siquiera pudiera imaginarse, aspecto del cual ciertamente Estados Unidos no ha sido capaz de escapar al frecuentemente ser asociado con verdaderas atrocidades que han logrado conmocionar al mundo entero gracias a la naturaleza cruda de las mismas, teniendo casos tan notorios como el incidente caníbal de Miami, un acontecimiento que tuvo lugar con la llegada de un inmigrante conocido como Rudy Eugene a las costas de Florida durante la mañana del 26 de mayo del 2012, cuando este fue víctima de un sinfín de percances principalmente relacionados a su vehículo, los cuales dieron lugar a que este se viera obligado a recorrer cerca de 5 kilómetros a pie sin un paradero aparente, mientras al mismo tiempo decidió quitarse la ropa, conformando consigo un recorrido que no tuvo fin hasta que este pudo encontrarse con un individuo posteriormente identificado como Ronald Popo, quien se encontraba acostado en medio de la calle, lo cual por alguna razón parece haberlo enfadado en su totalidad y dio lugar a que este inmediatamente comenzara a palerlo brutalmente hasta el punto en el que le quitó los pantalones y posteriormente le mordió el rostro con el fin de no solo lograr arrancarle la nariz, sino que encima prosiguió con uno de sus ojos en un ataque sumamente violento que no finalizó hasta después de 18 minutos, cuando este fue interrumpido por las autoridades locales, quienes intentaron detenerlo, a lo que este simplemente les gruñó y continuó mordiendo a su víctima, por lo que sin más opciones uno de los policías terminó parando a Rudy utilizando su arma para eventualmente llevar a Ronald de urgencias al hospital local, en donde los médicos pudieron confirmar la pérdida crítica del 80% de su rostro, desfigurándolo en su totalidad y al mismo tiempo dejándolo ciego gracias a la pérdida de uno de sus ojos y el daño masivo del restante, por lo que una vez en este punto Ronald pudo testificar su versión de los hechos al mencionar que el ataque tuvo lugar gracias a que Rudy comenzó a culparlo de haberlo asaltado, lo cual ciertamente se trataba de un mero invento, una simple alucinación, que muy seguramente tuvo lugar gracias a la presencia de sustancias ilícitas en el organismo del perpetrador, teniendo en cuenta sus múltiples historiales de arrestos por la posesión de las mismas y un par de estudios toxicológicos, resultando en una verdadera tragedia que provocó el fallecimiento de Rudy y una desfiguración total completamente injustificada para Ronald. Si te preguntara qué tanto estarías dispuesto a sacrificar con el fin de realizar una fiesta, muy seguramente me responderías cosas tales como lo será el dinero, un poco de esfuerzo, mientras que por otro lado existen personas que fueron capaces de llegar al extremo de acabar en su totalidad con sus padres. Pues a mediados de julio del 2011 el mundo se vio conmocionado por la inquietante noticia del caso de Tyler Hadley, un joven de 17 años proveniente del estado de Florida, quien repentinamente se vio invadido por un sinfín de pensamientos intrusivos que frecuentemente involucraban la idea de acabar con sus padres sin ninguna razón aparente, los cuales eran bien conocidos por uno de sus amigos al que previamente se los había contado, hasta que con el pasar del tiempo fue capaz de reunir el valor suficiente como para cumplir su palabra e inmediatamente comenzó a planificar su siguiente paso, todo esto mediante aspectos tales como esconder a su perro, los celulares de sus padres y cualquier cosa que pudiera delatar sus intenciones, por lo que una vez en este punto decidió consumir un par de pastillas e hizo uso de un martillo para atacar a su madre en el cráneo de una forma lo suficientemente violenta como para alertar a su padre, quien lógicamente fue al rescate de su esposa para posteriormente ser atacado fatalmente, culminando la noche con una fiesta para celebrar lo que él creía que se trataba de su mayor hazaña, por lo que comenzó a realizar un par de publicaciones mediante sus redes sociales en las que buscaba gente que asistiera al evento, lo cual sorprendentemente terminó resultando, y tan solo un par de horas después su casa se vio repleta de personas que supuestamente habían logrado notar un olor penetrante y pútrido que logró alertar a los invitados, por lo que eventualmente se decidió confesarle a varias personas lo que había hecho, aunque nadie parecía creer, la excepción de uno de sus amigos, quien había sido capaz de avisar la escena del crimen, lo cual por alguna razón no parece haberlo alterado lo suficiente como para motivarlo a abandonar el lugar, pues no fue sino hasta después de un par de horas que este finalmente decidió llamar a las autoridades, resultando en el arresto de Tyler y su posterior encarcelamiento ante una cadena perpetua que sigue cumpliendo hasta en la actualidad. Desde su nacimiento, la vida de Samuel Earl se trató de un caos absoluto que no hizo más que empeorar gracias a sus frecuentes problemas de disciplina y aquella tendencia por cometer crímenes, de la cual pudimos ser testigos al haber enfrentado cargos legales relacionados a interrumpir en una propiedad privada de una forma violenta, los cuales dieron lugar a su eventual reclusión en una cárcel juvenil, resultando en una infinidad de complicaciones que eventualmente lo obligaron a mudarse a Florida para tener una nueva oportunidad con su madre, que ciertamente no fue capaz de aprovechar, pues tan solo fue cuestión de
tiempo para que este volviera a meterse en serios problemas legales relacionados con su alcoholismo y problemas monetarios, los cuales lo motivaron a cometer múltiples formas de robo y estafas que tarde o temprano escalaron a crímenes mucho más violentos como lo sería el uso de armas y forzar a mujeres a realizar actos no consensuados, hechos que no parecen haber tenido fin hasta el primero de una racha consecutiva de arrestos que involucraron el hecho de acabar con múltiples personas alrededor de los Estados Unidos, haciendo uso de métodos que frecuentemente involucraban la asfixia y el apaleamiento de las mismas, culminando a mediados de 1989 luego de que las autoridades fueran capaces de encontrar los cuerpos de 3 mujeres, lo cual fue suficiente como para comenzar una investigación enorme que intentaba corroborar las sospechas que se tenían sobre que este mismo había estado involucrado en la desaparición y posterior eliminación de casi 100 personas alrededor del país, lo cual de ser cierto lo convertiría en una de las personas responsables de acabar con la mayor cantidad de mujeres en la historia del país. Y una vez en prisión, este finalmente terminó confesando con el pasar del tiempo más de la mitad de las acusaciones de una forma tan enferma que incluso solía dibujar retratos de óleo de sus víctimas, las cuales ciertamente fueron de mucha utilidad para corroborar las acusaciones de uno de los mayores monstruos americanos que casi fue capaz de escaparse con sus crímenes. A comienzos de los 80, el estado de Illinois en Chicago se vio aterrorizado ante uno de los grupos más despiadados y crueles que este país ha llegado a engendrar luego de que un grupo de 4 individuos decidieran crear una especie de pandilla, la cual funcionaba como una especie de intento para cumplir sus más oscuras y retorcidas fantasías en una ola de crímenes que tuvieron lugar a mediados de mayo de ese mismo año, cuando estos mismos decidieron localizar a su primera víctima hasta llegar a una mujer de casi 30 años que rondaba la localidad y repentinamente fue privada de su libertad para posteriormente acabar con ella de una forma lo suficientemente atroz como para ser capaces de despojarla de sus extremidades para posteriormente abandonarla en un campo cercano, lo cual aparentemente los terminó motivando a continuar con sus atrocidades tan solo un año después con un par de mujeres en el mes de mayo de 1982, a las cuales terminaron escondiendo lo suficientemente bien como para mantenerlas ocultas por unos meses, luego de los cuales continuaron con sus actividades delictivas con otro grupo de personas, que eventualmente generaron sospechas por parte de las autoridades locales, quienes llevaban unos meses siguiendo las pistas de los responsables, dando lugar a su arresto inmediato con el fin de interrogarlos y sacar a la luz datos tan sorprendentes como lo ser el hecho de que estos eran practicantes de una versión completamente retorcida de una secta satánica, en la que involucraban la presencia de una capilla donde suelen cometer todas sus atrocidades con la particularidad de realizar una remoción completa de los pechos de sus víctimas para posteriormente comérselas y realizar acciones sumamente inapropiadas con las mismas, hecho que fue suficiente como para dictaminar la sentencia de los responsables, y al mismo tiempo dándole fin a una de las épocas más traumáticas que Estados Unidos haya tenido la desgracia de experimentar. Hola, ¿qué le para recordarles que si les gustó el bodrio que acaban de ver pueden apoyarme dando like, suscribiéndose y dejando muchos comentarios para que me recomienden más en esta plataforma mal hecha. Y al mismo tiempo no olvides que si quieres apoyarme de una forma más directa puedes ser parte de los miembros del canal como las hermosísimas personas que puedes ver en pantalla, especialmente los de nivel 3 como Goiko Moiko, Licha, Kuronarker, Nat, Serilex 131, Casta 25 y Rofex.